Bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a tu programa La Ventana y Radio Monumental. Sé que toda La Paz escucha este programa de educación, orientación y al mismo tiempo también muchas poblaciones como también Cochabamba. Muchas gracias por permitirme dirigir y un poco orientar qué es esta enfermedad endémica que aparece en esta época del año. Estoy a su disposición. Doctor Cruz, ¿por qué está proliferando la chikungunya? ¿Qué es la chikungunya y cuáles son los síntomas con los cuales ya digamos, el paciente debe alertarse pensando que podría haber sido picado por el mosquito Aedes aegypti? Bueno, la chikungunya es una enfermedad viral que tiene como vector el mosquito Aedes aegypti. Este mosquito que lo estamos viendo en pantalla es un mosquito que tiene una característica particular, tiene unos puntitos blancos, fíjese en las patitas, en el Así es. cuerpo, que lo hace muy simpático. Ajá. Es un arbovirus. ¿Qué quiere decir? Este mosquito vivía en la copa de los árboles y Ya. transmitía la enfermedad de la fiebre amarilla, la chikungunya, Zika, dengue. Y pues en la fiebre amarilla, que es mortal, se llamaba fiebre de los leñadores. ¿Por Ya. qué? ¿Por Porque qué? como este mosquito vivía en la copa de los árboles, cuando los leñadores bajaban los árboles, este caía al ras de la tierra, picaba y transmitía la enfermedad. Ajá. Con el tiempo, este mosquito ha ido adaptándose, ahora sí, a la altura, al ras de la tierra, y posteriormente ha ido subiendo de pisos ecológicos a tal extremo que ya lo encontramos a 2.700 metros sobre el nivel del mar, cuando este mosquito era de origen tropical. Ajá. Entonces, esto ha hecho de que la forma como se hace, el mosquito es el vector, o sea, quien lleva la enfermedad y lleva de un paciente infectado a otro paciente infectado, o a otro paciente sano. ¿Qué Ajá. quiere decir? Que la hembrita es la que pica, pero tiene una autonomía de vuelo de solamente 50 metros, lo que quiere decir de que es necesario que el mosquito pique a una persona infectada y en el entorno pique a otra infectada. Ya. No es que este vuela por kilómetros y kilómetros transmitiendo la enfermedad. Otra forma de transporte es justamente a través de una movilidad que va del trópico, va a otro lugar y ahí lo tenemos al mosquito. Generalmente pica en el día, no es mosquito que pica en la noche. No, este mosquito también se puede encontrar bajo las camas, en los arbustos. ¿Qué es lo que pasa? Esta enfermedad, y eso un poquito me causaba gracia, la descripción que hacía el expresidente Evo Morales, queriendo justificar tanto tiempo de desaparición, ¿no? De que era una enfermedad gravísima y que magos prácticamente lo han sanado. Es una enfermedad que tiene su autolimitante, tiene una evolución tórpida, tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días, donde hay estos manifiestos que lo ha dicho el señor Evo Morales, ¿no? Dolor articular bastante fuerte, fiebre, Ajá. malestar general. Realmente es una sintomatología muy aguda, pero que no es mortal. Es mortal en personas con inmunodeficiencia, en niños, en adultos mayores, pero las complicaciones pueden ser graves. Y no es magia, no creo que gente especializada haya tenido que venir a curarlo al señor Evo Morales. Esta es una enfermedad que se maneja con la sintomatología que corresponde y se utilizan antipiréticos, una muy buena hidratación que perfectamente se hace seguimiento solamente evitando las complicaciones. Pero para la población, ¿cuándo aparece esta enfermedad y cuándo desaparece? El mosquito tiene una característica que pone los huevitos en agua fresca de lluvia. Ok. Esto nos diferencia del mosquito Culex, que es este que a veces se reproduce en aguas estancadas. Este mosquito busca el agua fresca de lluvia o agua que esté prácticamente como en depósitos o, por ejemplo, en llantas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pone los huevitos y posteriormente
eclosiona y aparecen las larvas. Ajá. ¿Cuál es el método preventivo para evitar esta enfermedad o esta transmisión? Primero, romper la cadena destruyendo los criaderos de mosquitos. ¿Cuáles son los criaderos? Estos recipientes que tenemos a veces en el jardín, que tenemos nosotros en la calle, que tenemos o que tenemos llantas. Esto hace un periodo de incubación para que aparezcan las larvas. Entonces, esta es una situación que nosotros, para prevenir la enfermedad, tenemos que destruir, lavar estos recipientes y volcarlos para que no acumulen agua. También a veces en la borra esta de los recipientes hay una borrita, ¿no es así? Ahí es donde están los huevitos y si estos están infectados pueden durar hasta un año. Entonces esperan Mm. la otra época de lluvia y prácticamente con el agua fresca vuelven a eclosionar y vuelve a hacer la cadena. Entonces es importante cepillar con detergente estos bordes para tener limpias. Ahora, gente que no tiene agua potable en la casa, que acumula el agua en bidones, en turriles, debe tapar aquello. Debemos también limpiar nuestra maleza de los jardines, limpiar nuestro hogar, poner mosqueteros. Un tema que es muy importante, que nosotros generalmente decimos, ¿por qué no fumigan? La fumigación no es recomendada, salvo a que la carga viral y la infección se haya propagado en el caso de Santa Cruz, Ujú. porque al fumigar matamos otros insectos y alteramos el ciclo de vida, insectos que polinizan, insectos que tienen otras funciones en la naturaleza. El mosquito, simplemente rompiendo la cadena con evitar los criaderos, prácticamente se disminuye. Estas tres enfermedades, Zika, dengue, chikungunya, tienen esta característica de este vector y casi son similares, con la diferencia que el chikungunya, que la chikungunya prácticamente es mucho más dolorosa y puede durar semanas ese Ajá. dolor articular bastante fuerte. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento. Lo recomendable a los pacientes o a las personas que comiencen a tener esta sintomatología. Toda enfermedad viral comienza con las mismas sintomatologías: fiebre, malestar general, dolor articular, en algún momento náuseas, vómitos. Está comenzando la fase de incubación de la enfermedad. Una vez que pasa esta fase de incubación, prácticamente tenemos el brote. Estoy hablando de otras enfermedades virales como el COVID, como influenza, como sarampión, como varicela, como chikungunya, como dengue. Después de los 4 o 5 días, nosotros tenemos el brote, prácticamente ahí aparece la enfermedad propiamente dicha. En el caso de la chikungunya, tenemos estos dolores que se agudizan más, disminuye la fiebre, pero puede aparecer ese sarpullido que puede también complicarse. Entonces, esta es la característica particular. Tratamiento. No existe un tratamiento específico para el dengue, para Zika, para chikungunya. Son solamente tratamientos sintomáticos, pero cuando existe una sobreinfección, ahí es donde debemos que hacer un tratamiento específico. Lo importante es diagnosticar oportunamente y hacer el tratamiento adecuado. Doctor, si bien los síntomas son dolorosos, molestosos, en la época del incubamiento de la misma enfermedad es seguramente un momento donde el paciente, el que se está infectando de la chikungunya, no la pasa bien. La Zika, el dengue y la chikungunya se tratan con el mismo remedio, es decir, ¿con qué se trata esto para que el virus obviamente deje de funcionar, digamos, deje de viralizarse dentro del cuerpo? Bueno, en realidad el tratamiento es sintomático, antipiréticos, hidratación, Ok. a veces antiinflamatorios y fundamentalmente analgésicos, ¿no? Posteriormente, pues si es que existiese alguna complicación, se va a utilizar de acuerdo a la respuesta también que tiene el organismo, antibióticos y todo. No existe tratamiento específico para el dengue, para Zika y el chikungunya. El laboratorio Butantan del Brasil ahora ha hecho una vacuna para el dengue,
Pero esta vacuna no quiere decir que evita la enfermedad. Esta vacuna evita las complicaciones y que esta sintomatología sea más aguda de la esperada. Doctor, ¿y esta vacuna para el dengue sirve también para la chikungunya o no? Bueno, en realidad es una vacuna específica para el dengue, ¿no? Pero como tiene cierto grado de parentesco el virus, puede sensibilizar. ¿La vacuna qué es? La vacuna es prácticamente un virus muerto, un virus atenuado o parte del RNA del virus. Entonces, como son vacunas similares, con el caso, por ejemplo, que explico como ejemplo, en el caso de influenza con el COVID, tiene cierto grado en su RNA de familiaridad que permite también de que esa sensibilización atenúe la sintomatología. Yo recuerdo bien en el caso del COVID, por ejemplo, pues prácticamente las personas que habían tenido vacunas, muchas vacunas con influenza, la sintomatología ha sido mínima y las complicaciones también, antes de que aparezca la vacuna específica para el COVID. Doctor Cruz, para evitar el dengue hemos visto que fumigan, por ejemplo en Santa Cruz hacen etapas de fumigación, fumigan los lugares donde se puede concentrar agua, en las llantas, en los baldes, fumigan los barrios. ¿Para la chikungunya se debería proceder de la misma manera? Correcto, ya le he dicho primero que la fumigación no es la más recomendada. Ya hemos dicho que el vector es el mismo, es el Aedes aegypti, para chikungunya, para dengue, para Zika, para fiebre amarilla. Pero nosotros no recomendamos la fumigación salvo a que la carga de infección haya aumentado, como lo que está ocurriendo en Santa Cruz, ya prácticamente está en la fase de transmisión exponencial. En el caso de La Paz, que aparece uno, dos, en el caso de Cochabamba, que ya estamos bordeando los 500 casos, Sí. pero Cochabamba no cercado. Cochabamba, estamos hablando del trópico, Villa Tunari, Ibigarzama, Sinaota, el lugar donde está don Evo Morales y todo esto, es donde en este momento sí está existiendo el brote y lo más recomendable es hacer esto que estoy diciendo, la eliminación de los criaderos. Doctor, ¿qué otras previsiones puede tomar la persona para que de manera preventiva evitar el contagio del virus? Es decir, la ropa. ¿Y por qué cada cierto tiempo vemos que se dan estas olas de contagio de chikungunya, por ejemplo, en este caso? Bueno, en realidad otra situación en la que podemos de alguna manera contener el virus es pues con lo que yo le decía, la eliminación de criaderos. Eso, y en esto es importante el comportamiento social. Lo que ustedes están haciendo, el que nos colaboran a nosotros de transmitir estos métodos preventivos, ayuda de sobremanera. Ninguna acción sanitaria que se haga sin la colaboración de la población es exitosa. Por eso es que estas recomendaciones de eliminar los criaderos de mosquitos es de más importancia. El segundo elemento que quiero aclarar, esta es una enfermedad endémica que Ajá. aparece en determinada época del año. Ok. Tenemos varias enfermedades endémicas. El ejemplo, si yo tengo las enfermedades de transmisibles, por ejemplo, las respiratorias, influenza, virus sincitial respiratorio, gripe estacional, estamos hablando COVID, estas enfermedades se producen en la época invernal. Por Ujú. eso es que ahora en el norte que están viviendo la época invernal tenemos el brote este de H3N2. En este momento, en la parte del verano, en la época de lluvias, aparecen otro tipo de enfermedades como el dengue, Zika, porque el mosquito transmisor es en la época en la que está volando. El mosquito, cuando disminuye la temperatura, el mosquito hace maletas y se va. O sea, Ujú. no hay en el invierno, no hay estas enfermedades porque no existe el mosquito transmisor. Vuelve la época de verano,
vuelve la época de lluvias, vuelve la temperatura, automáticamente estos mosquitos aparecen. Todos los mosquitos, Culex, Aedes aegypti y otras especies que aparecen en determinadas épocas del año. Entonces, lo que tenemos es que aparece secuencialmente. Hace 2 años teníamos el brote mayor del dengue, Así es. ¿no? Ahora tenemos chikungunya, que es un poco más radical que el dengue. Bien, doctor, el sistema público de salud, en atención en salud, ¿está preparado para recibir tanta gente contagiada con chikungunya? Mire, cualquier tipo de brote epidemiológico tiene prácticamente 4 elementos fundamentales y ustedes me van a ayudar a colaborar en este análisis. El primer elemento que podemos para contener una enfermedad endémica o pandémica, con el caso del COVID, es que debemos tener la infraestructura adecuada y suficiente. Lamentablemente, después de la pandemia, todavía tenemos muchos centros que no están debidamente equipados. Debemos tener el recurso humano suficiente. Lamentablemente, pues los 20 años de gobierno no nos han dejado el recurso humano suficiente. Hay un déficit de recurso humano. La actual administración está haciendo todos los esfuerzos necesarios de poner el personal, pero yo creo que no tenemos la suficiencia, pero en esta alerta sanitaria se está reforzando en las zonas donde aparece, en las zonas del oriente y todo aquello. El tercer elemento importantísimo es el método de diagnóstico. Si nosotros tenemos las pruebas de diagnóstico, podemos discriminar qué enfermedad es y hacer el tratamiento respectivo. Imagínense en la época del COVID, donde yo fui ministro de Salud, no Sí. teníamos centros de diagnóstico, teníamos que mandar al CDC de Atlanta y después de 4 días se resultó. Ahí la enfermedad se transmitía mientras esperábamos el resultado. Pero en la actualidad tenemos nosotros en todos los centros de salud y centros de referencia para el diagnóstico del dengue y el chikungunya. Pero el cuarto elemento, la cuarta pata de la mesa, que es la más importante, para mí es el comportamiento social. Y el comportamiento social es cuando la población, como ahora, como en la anterior epidemia del dengue, no hemos tenido que la población ha sabido responder adecuadamente y por ejemplo, en Cochabamba, una expectativa de 70,000 casos, solamente hemos tenido 4,000 casos. ¿Qué ocurría en el COVID? El comportamiento social. Había influencia negativa política que dañaba. Decían que eran las antenas 5D, que era el imperio, que era el gobierno de la Yanine, que eran los antivacunas. Eso nos ha perjudicado tremendamente. Pero en este caso de chikungunya, gracias a la prensa, gracias a ustedes que escuchan la población, está siendo obediente y no nos está permitiendo un brote mayor. Más bien, de alguna manera, como hace 2 años, por ejemplo, en Cochabamba hemos logrado contener el dengue. Actualmente, imagínense el grado. Mortalidad en Cochabamba, 0. En Santa Cruz hemos tenido 3 casos de mortalidad, pero pacientes que tienen comorbilidades o pacientes adultos mayores que prácticamente se sobreinfectaron y tuvieron las complicaciones del chikungunya. Doctor Cruz, ¿en Bolivia están poniendo la vacuna contra el dengue? Así también evitamos el chikungunya. Es decir, ¿se está aplicando esta o solamente es en el Brasil, doctor? Mire, tengo entendido que el ministerio está haciendo el trámite para la adquisición de la vacuna, pero lo que sí puedo decir es que en Cochabamba no tenemos la vacuna. Sin embargo, la mejor vacuna es el comportamiento social para evitar el criadero de mosquitos. Ya le vuelvo a decir, no es como en el caso del COVID, que es un antiviral prácticamente específico, que es que contiene. En el caso del dengue, evitamos simplemente la propagación de los mosquitos. Doctor, en el subtrópico, que es donde usted más o menos me está mencionando que hay más la propagación del mosquito, me decía usted por los lugares del Chapare, por los lugares de Santa Cruz, por ejemplo. En este caso, la gente debe tener cuidado, tal vez andar con manga larga, evitar estar con la piel destapada para evitar, por supuesto, la picadura del mosquito, doctor.
Yo le agradezco que me haya hecho recuerdo. Es otro método preventivo. El uso de repelentes en las zonas endémicas es muy importante. El uso de mosquiteros es muy importante, porque, por ejemplo, en las áreas de salud, donde prácticamente tenemos las personas infectadas, puede ser esa persona infectada que pique un mosquito y transmita y vuelva a picar a la enfermera, al médico o al que está alrededor. Entonces tenemos que utilizar mosquiteros y repelentes. El contagio no se da de persona a persona, ¿o sí, doctor? El contagio se da a través del vector. El mosquito pica a la persona infectada y en su barriguita lleva, al picar a la otra, está transmitiendo la enfermedad. No hay por contacto de fluidos, por contacto de vía aérea. Por eso es que esta enfermedad es autolimitante con todas las medidas de bioseguridad que corresponden. ¿Qué papel juega la alimentación, doctor, en este caso? Bueno, la alimentación es muy importante y esto es la recomendación a toda la población, principalmente a nuestros niños. La alimentación debe ser sana, debe ser con bastante proteínas, carne, principalmente que no sean grasosas, bastante líquido y además bastantes vegetales. ¿No? Esto es muy importante. Las personas desnutridas entran en el área de susceptibilidad de sufrir complicaciones. Por eso es que ahora tenemos programas, por ejemplo en Cochabamba, en la alcaldía, tenemos programas de NutriBebé y todos estos, por ejemplo, el Carmelo a los adultos mayores, son elementos que están aumentando las proteínas, son suplementos proteicos que de alguna manera mejoran nuestro estado alimenticio y además hace de que la persona esté más resistente. Personas que son débiles, personas que están mal alimentadas, personas que están con problemas de tipo inmunológico, sí son susceptibles de cualquier tipo de enfermedad, no solamente la chikungunya, el dengue. Cualquier otro tipo de enfermedad pueda sobreinfectarse y dar complicaciones que pueden ser mortales. Doctor Cruz, le quiero agradecer muchísimo sus últimas recomendaciones antes de cerrar esta entrevista. Bueno, pedir a la población que pues tenemos un sistema de salud que de alguna manera apoya en forma gratuita, acudir a los centros de salud, no autodiagnosticarnos, no automedicarnos y generalmente hemos aprendido en la pandemia del COVID prácticamente las medidas de bioseguridad, el lavado de manos exhaustivo, la desinfección de los alimentos, el tener prácticamente el cuidado y responsabilidad social de que si yo estoy con una enfermedad respiratoria, utilizaré el barbijo para no transmitir, de que si estoy con alguna sintomatología, acuda al centro o denuncie. En el caso de los colegios, los niños deben ser que tengan alguna sintomatología, los padres comunicar a los profesores para que de alguna manera se pueda contener cualquier tipo de enfermedad transmisible. Yo quiero felicitar porque está cambiando la política en nuestro país y se están viendo una serie de acciones. Tenemos enfermedades transmisibles, como en este caso, y también tenemos enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, el cáncer, que también deben ser atendidas en forma sistemática. El perfil epidemiológico del país ha cambiado. Antes nuestra gente moría por tuberculosis, moría por sílico-tuberculosis, moría por diarrea, moría por enfermedades infecciosas. Ahora ha cambiado. Tenemos la obesidad, tenemos los infartos, tenemos la insuficiencia renal, tenemos la diabetes. Por eso es que haciendo una vida sana a la población, ejercicio y buena alimentación, prevenimos bastante estas enfermedades. Cuidarse y pues en estas fiestas, mañana invito a todo el país a asistir al gran corso de corsos de la Concordia de Cochabamba, que será también otro ícono en la cultura y que hace la conjunción para todo Bolivia de todo el carnaval boliviano. Muchísimas gracias por esta entrevista. Doctor Aníbal Cruz, es siempre un gusto conversar con usted y bueno, mañana los cochabambinos van a estar pues de fiesta también, ¿no? Estamos esperando este sábado después de la entrada de carnaval, siempre, todos los años, a ver qué nos traen de novedades los cochabambinos con esta su linda fiesta. Doctor Aníbal Cruz, exministro de Salud, ha estado con nosotros hablando de la chikungunya. Buenas tardes.
Muchísimas gracias y un saludo a todo el país. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Nosotros nos hacemos una breve pausa, luego retornamos.